Buenos días a todos los presentes en este foro. Agradezco la invitación a la diputada Ana Ángeles Valencia, así como a todos ustedes por su valiosa presencia. El acoso sexual es una de las manifestaciones más ruines, de más bajo nivel moral, que existe en este tiempo, una conducta por demás reprobable. México es uno de los países que más violencia contra las mujeres reporta. A partir de 1991, el hostigamiento o acoso sexual se tipificaba con una sanción de 40 días de multa. En la actualidad, la sanción se aplica a compañeros de trabajo y los superiores pueden ser removidos de sus encargos. En caso de que el hostigador sea servidor público, la pena impuesta por el juez. Se previó, además, la inhabilitación en el mismo tiempo de duración de la pena corporal, es decir, una vez que el servidor público termine su condena en prisión, a partir de ahí, no podrán ejercer cargo público por el mismo lapso que duró su pena corporal. En 2007, se publicó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en la que se reconoce que el acoso y el hostigamiento sexual forman parte de la violencia laboral y docente en el país. Aún con todo ello, para 2014, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico declaró que México ocupó el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. Esto no puede ni debe continuar así. Apostemos por una educación con respeto desde el seno familiar. Enseñemos a nuestros hijos varones a respetar a la mujer. A las madres de familias les toca enseñar a sus hijos que hay igualdad entre hombres y mujeres, desde los quehaceres más elementales hasta los más complejos. Enseñemos a compartir desde las pertenencias hasta los derechos. Enseñemos a nuestras hijas a denunciar cualquier síntoma de abuso. No permitamos los juegos bruscos o pretextos para que hombre y mujer abusen de los demás. Y sobre todo denunciemos cualquier malestar sin miedo ni perjuicio. Además, quiero agregar que para entrar al tema de este foro es importante subrayar lo que establece el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, al definir los derechos humanos de las mujeres. Refiere que estos derechos son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y demás instrumentos internacionales en la materia. Toda vez que debe entenderse que los derechos de las mujeres son protegidos a nivel internacional por tratados internacionales que el gobierno mexicano ha suscrito, por tanto, son de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución, obligatoria para el gobierno en sus tres ámbitos de competencia: el federal, el estatal y el municipal. Al respecto, se ha avanzado de tal forma que encontramos en estos tres ámbitos de gobierno regulación jurídica que obliga a la protección de los derechos de las mujeres a una vida sin violencia, no solo el de connotación sexual, sino de varios tipos de violencia: el psicoemocional, la violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia feminicida. Lamentablemente, estos avances solo se quedan en el papel, ya que encontramos entidades
federativas con alerta de género, como el de la emblemática ciudad Juárez, Chihuahua, y ahora rebasado por el Estado de México, muy en particular en Ecatepec, que son ciudades prolíferas en feminicidios y violencia. En general, hacia las mujeres y los gobiernos, pocos se ocupan en esta situación, por lo que los acosadores o generadores de violencia hacia las mujeres se siente impune, lo que genere de año con año se incrementan los delitos relacionados a la violencia hacia las mujeres. No obstante lo anterior, considero que debemos abordar este tema con mayor amplitud, con una perspectiva de género, para tener una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Es decir, no solo debemos entender que este tema como exclusivo de violencia hacia las mujeres, sino en la actualidad se ha incrementado considerablemente el acoso hacia los hombres. Como lo establece en la citada ley, debemos pugnar por la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, contribuir a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Para una mejor comprensión del tema, habrá que distinguir entre acoso sexual y hostigamiento sexual. Para ello, habrá que recurrir al artículo 13, Ley General de Acuerdo de las Mujeres a una libre de violencia, ya que es importante diferenciar uno del otro, para que clarifiquemos los elementos de los que compone cada una de estas dos concepciones y no nos confundamos por un lado y por el otro, no los tomemos como sinónimo. Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente que se realice en uno de varios eventos. Y el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor a los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Las consecuencias del acoso sexual son multidimensionales, afecta de forma diferente a las personas. Tiene que ver la personalidad de cada una de ellas. Y las consecuencias personales, familiares y labores o de productividad suelen ser catastróficas. Este fenómeno se incrementa fundamentalmente por falta de conocimiento de derechos, para autoestima, haber sufrido acoso con anterioridad, entre otras, aunado a la incapacidad del Estado de crear mecanismos eficaces y atención y denuncia contra el acoso sexual. Por ello, los casos que se denuncian son mínimos. Según estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, informó que en el 2015 iniciaron solamente por ello. Los casos que se denuncian son mínimos. Según estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, informó que en el 2015 se iniciaron solamente 33 querellas por acoso sexual en la Ciudad de México, derivado de una solicitud de información abordada por el Pleno del Info Distrito Federal en sesión pública. Aunque en realidad el problema es mayúsculo, por lo que concluyo que existe una gran desconfianza en la autoridad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como en los órganos jurisdiccionales, lo que permite que los acosadores se sienten cómodos e impunes, sabedores
de que ante sus actos negativos habrá poca, nula respuesta. Muchas gracias.